Iglesia, les invito a abrir la Biblia en Lucas capítulo 22. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Seguimos con este precioso Evangelio, versículo a versículo. Estamos llegando al final de a la culminación de este Evangelio. Estamos entrando a las últimas horas del Señor, en la cual Él vivió. Para los que nos visitan, para los que están llegando, estamos predicando Lucas ya hace un tiempo. Y para ubicarnos un poco, estamos ya en el día viernes de la crucifixión. Día viernes, pero las primeras horas del día viernes. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62, como leyó el pastor, hoy es lo que vamos a estudiar y vamos a ver. Y es uno de los textos más conocidos, quizás de este Evangelio. Y quizás lo puedo llegar a atrever a decir de todo el Nuevo Testamento. Porque vamos a ver la famosa negación de Pedro, aún conocida por el mundo incrédulo. Esta historia, estos textos. Pero hermanos, el propósito de este mensaje, el propósito de este sermón, es que nos evaluemos a nosotros mismos. Estamos ante el espejo de la palabra de Dios. Y quiero que ahora vamos a orar, y en la oración quiero que pidamos que veamos, ese es el propósito, el Pedro que hay en nosotros. Porque es muy fácil enojarse, indignarse con la reacción que Pedro tuvo aquí, pero vamos a ver, y Dios nos va a hablar, que nosotros somos de la misma manera. De la misma manera. Es una de las historias más vergonzosas que hay en el Nuevo Testamento. Pero lo lindo de esto, vamos a ver al final, que esta historia no termina acá. Es una de las historias más vergonzosas donde una persona que conoce a Dios llega a lo más bajo, a su camino descendente, pero el Señor luego lo restaura y lo levanta y luego es utilizado por el Señor. A tal punto, y me adelanto a decir, que Pedro da 30 años más tarde su vida por el Señor. Su vida por el Señor. Por eso hoy vamos a ver, pero bueno, también uno dice, ¿cuál es el tema de esto? Porque ahí dice Pedro niega a Jesús, y es verdad, lo dice ahí, lo vamos a ver. También esta historia la registran los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y vamos a ir a algunos de esos hoy también para extraer más luz a lo que Lucas solamente se condensa, para arrojar más luz y ver detalles en la cual puede Dios usar y puede traer más luz a nuestras vidas y por ende a nuestros corazones. Pero el tema, ¿cuál es el tema del versículo 54 al 62? ¿Qué es lo que sale de ahí? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Bueno, es el peligro de la excesiva confianza espiritual. Es el peligro de la excesiva confianza espiritual. Ese es el título de la predicación. Vamos a ver 2 elementos de la negación de Pedro por su vulnerabilidad al pecado. Del versículo 54 al 61, para los que anotan, versículo 54 al 61, vamos a ver la caída de Pedro por su excesiva confianza. Casi todos los textos hablan de eso, las 3 negaciones. Y luego en el versículo 62 vamos a ver la restauración de Pedro de su excesiva confianza. La restauración de Pedro de su excesiva confianza. Pero vamos a hablar primero. Señor, una vez más, vamos ante ti. Necesitamos, Señor, de ti ahora. Tu palabra es abierta, Señor, y tú nos hablas a través de ella. La única manera, Señor, que hoy nos hablas es a través de ella. Estamos aquí como iglesia, como pueblo, reunidos, y clamamos, Señor, por iluminación. Señor, dejar Señor, los problemas, los afanes del diario, Señor, y concentrarnos en ti. Algo nos quieres decir.
pero también, como recién decíamos, Señor, que podamos en esta historia colocarnos nosotros aquí en este patio, Señor, y ver, Señor, lo que le pasó a Pedro, que me puede pasar a mí. Señor, háblame, que Señor, lo que hoy aprenda también me sirva, Señor, que quizás estoy en un camino descendente, Señor, pero tú me estás alarmando, advirtiendo, Señor, y poder volver a la senda y ser restaurado por ti. Pero también, Señor, aquí, o los que nos escuchan, quizás todavía no han entendido el Evangelio, Señor. Clamamos por ellos, oramos por ellos, Señor, para que al abrir tu palabra, Señor, tú los lleves a la fe y al arrepentimiento. En el nombre de Jesús, amén. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Dice así la palabra de Dios. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Versículo 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este está con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Por eso vamos a ver el primer elemento de la negación de Pedro, por su vulnerabilidad al pecado. Vamos a estar del versículo 54 al versículo 61. Pero hermanos, no podemos desconectar esta historia del versículo 31 al 34 que hemos visto de Lucas. Quiero que me acompañen aquí, porque esto es todo un hilo conductor. Lo hemos visto ya hace unos domingos atrás, creo que hace 3 o 4 domingos atrás. Para entender. Y vamos a ver, mis queridos hermanos, ya antes de leer el texto, que la negación de Pedro, el pecado de Pedro, la caída de Pedro, no se originó en el patio del sumo sacerdote como leímos recién, ahora vamos a volver a él, sino que empezó en el aposento alto. Empezó en el aposento alto. Y vamos a ver detalles que ya hemos visto, pero para que usted entienda mejor lo que estamos viendo hoy. ¿Dónde comenzó la caída de Pedro? ¿Por qué Pedro reacciona así? ¿Por qué Pedro actuó así? ¿Por qué Pedro negó descaradamente al Señor? Miren lo que dice el versículo 31 al 34, por favor. El capítulo 22 de Lucas. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bien, para los que están anotando y son preguntas de deductivo acá, vamos a ver actitudes que Pedro tuvo antes de su negación. Y acá vemos, ya lo hemos estudiado, vamos a repetirlo, acá vemos una actitud de insolente de Pedro. Pedro es insolente con el Señor. ¿Recuerdan? El Señor se acerca y dice, Simón, Simón.
Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Dios le da el permiso, como si Satanás dice, le da el permiso, pero ¿para qué? Para que su fe, dice, sea movida. Y tú una vez vuelto, le dice, confirma a tus hermanos. O sea, el Señor le está haciendo ahí una profecía que Pedro va a caer. Pero yo hice, he orado por ti. ¿Vieron la respuesta de él? Señor, es como que él dice, ¿Satanás? Bueno, que venga Satanás. Señor dice, yo no solamente voy a ir a la cárcel, sino a la muerte. Insolente. Insolente ante el Señor. Luego, no está en Lucas, pero sí está en Mateo. Los que notan ahí, Mateo capítulo 26, versículo 30 al 34, cuando salen del aposento alto, se dirigen al huerto de Getsemaní. Y ahí el Señor les dice otra vez, todos ustedes se van a ir, porque van a herir al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro le dice, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Lo que le está diciendo ahí, Señor, te estás equivocando. Ellos te pueden dejar, yo no. Ahí Pedro tiene una conducta de insistencia de su excesiva confianza. Él insiste en su excesiva confianza en sí mismo. Señor, ellos te pueden dejar. Yo no. Yo no. Camino al huerto, eso lo registra Mateo. Tiene una actitud de insolente al Señor. Tiene una actitud de insistencia en su confianza excesiva. También tiene una actitud de capricho y de menosprecio en el Getsemaní. Lo vimos hace 2 domingos, ¿se acuerdan? El Señor lleva, recuerdan la historia, lleva a los 11, Judas ya se había salido, le dice a los 8 que esperen acá en la puerta, lleva a los otros 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿y qué le dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y qué hace Pedro? En vez de velar, en vez de orar, en vez que en las horas de las tinieblas, como vimos el domingo pasado, decir, ya está ahí, ¿qué hace? Duerme. Pero vimos por qué, a causa de la tristeza, porque las cosas no estaban saliendo como él quería. ¿Para qué orar? ¿Para qué orar? Pedro es insolente, Pedro es insistente en su excesiva confianza, Pedro es caprichoso, menosprecia las palabras del Señor, de estar alerta, de orar. Y por último, como vimos el domingo pasado, Pedro fue impulsivo, tomó decisiones bajo emociones, bajo su perspectiva, agarró una espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja a Malco. Porque su visión, ¿se acuerdan? Era, acá ahora hay que pelear. Lo vimos hace minutos en el inductivo. Pero también es interesante un poco que los comentaristas, al estudiar un poco esto, Pedro en esta actitud de cortar la oreja, está también demostrando lo que él había afirmado. Tiene sentido, ¿verdad? Actitudes de Pedro. Y ahora sí quiero que me acompañen al versículo 54. Pedro, la caída de Pedro por su vulnerabilidad. Después de todo ese proceso, llega el versículo 54 y dice, prendiéndole, quiero leerle a la hermana que lea otra vez. Versículos 54 y 55, por favor. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa de su sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Vieron? Bueno, este versículo 57 dice y conecta con lo que vimos el domingo pasado. ¿Recuerdan el contexto? Estamos en el huerto de Getsemaní, versículo 47 dice, cuando él aún hablaba, se presentó una turba y de que se llamaba Judas, uno de los 12 iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Viene con toda esa gente, todo lo que hemos visto el domingo pasado, dice, y prendiéndole, le llevaron. Y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Lo que estamos viendo acá es que el Señor es arrestado ahora. El Señor es arrestado, miren el texto, y dice, y es llevado a la casa del sumo sacerdote. Lucas no lo dice, pero Mateo sí. El sumo sacerdote en ese tiempo era Caifás.
Caifás. Eso está en Mateo capítulo 26, versículo 57. Y es interesante que lo llevan a la casa de Anás. ¿Quién es Anás? Anás es el suegro de Caifás. Él también fue sumo sacerdote, pero al ser el suegro tenía mucha incidencia en su yerno y prácticamente él también gobernaba. Eso es interesante. Ahí dice, lo llevan a la casa del sumo, complementándolo con los otros evangelios, pero luego vamos a ir. En esa casa ya estaban los escribas y ahí se emite, vamos a ir, el primer juicio al Señor. De noche, algo ilegal que lo vamos a ver después. Los juicios no se hacían de noche y menos en tiempo de lo que eran las Pascuas. Luego de todo ese incidente, ¿se acuerdan? Los discípulos se van. Pero miren versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, o sea, ya están dentro de esa casa. La idea ahí es que Anás y Caifás compartían edificios, compartían un patio, pero vivían en el mismo compartimiento, en las casas, y en un patio en común. Lo vamos a ver luego por qué. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, ¿quiénes son ellos? Bueno, los que llevaron al Señor. La policía del templo, los que arrestaron. Y Pedro se sentó también entre ellos. La pregunta que yo me hice acá es, Pedro está dentro del patio, Pedro accedió ahí. La pregunta es, ¿cómo entró Pedro? Bueno, Juan da detalles de eso. Miren, se los leo, de los que anotan, Juan 18:15. Dice, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Este discípulo, que habla en tercera persona, es Juan. Él nunca se nombra a sí mismo. Él siempre dice el discípulo al cual Jesús amaba. Él está hablando de sí mismo. Juan 18:15 dice, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. O sea que el sumo sacerdote conocía a Juan. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido sumo sacerdote, o sea Juan, y habló a la portera. Presten atención a este detalle. Y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea que el texto lo dice, Juan lo dice, no sé cómo, pero Juan era conocido de Caifás. Y cuando entra al patio, lleva a la portera y dice, bueno, él está conmigo. Y entra Pedro. Por eso miren el versículo 55, dice que Pedro está en el patio. Ellos encendieron fuego, ¿por qué? Porque hace frío, ya es de madrugada, aproximadamente son las 1, las 3 de la madrugada. En esa época en Jerusalén hace mucho frío. Y ahí está Pedro, se sentó alrededor también con ellos. Aquí Pedro comienza a mezclarse con los enemigos de Jesús. ¿Qué lo llevó a Pedro ahí, a ese lugar? ¿Por qué Pedro está ahí? Bueno, hay dos cosas. El texto no lo dice. Yo creo que es por su excesiva confianza, pensando que él, diciendo yo no lo voy a negar. Pero Pedro también amaba al Señor. Pedro amaba al Señor. Pero miren ahí, versículo 56, vamos a leer aquí 57, por favor. Estamos en el punto de la caída de Pedro. La caída de Pedro. Versículos 56 y 57. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Bien, miren ahí, versículo 56. Acá comienza el camino descendente de Pedro. Pedro comienza a descender espiritualmente, Pedro comienza a caer. Pero como vimos, él tuvo actitudes pecaminosas antes. Evidenciando, hermanos, y vamos a ver bien esto también, que la caída no es de golpe. Es un proceso. Es un proceso. Y miren versículo 56. Pero ahí dice que hay una criada. Al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo,
también este estaba con él. Recuerdan que recién leímos que ¿quién hace entrar a Pedro al patio? Juan. ¿Y quién le abre la puerta? La criada, o sea, la portera. Juan dice la portera del sumo sacerdote. Era una casa privada. Lo interesante, miren el texto, dice que se fijó en él. Vean la escena, entren en la escena. Esta señora va, o esta chica, le abre la puerta a Juan. Juan va y le dice, él está comiendo, entra Pedro también. Esta señora vuelve y como que lo ve sentado. Y vieron cuando vos mirás a una persona fijamente y decís, yo a este de un lado lo conozco. Este de un lado lo vi. Ah, ahora sí, ahora lo saco de donde. Eso es lo que está diciendo el texto. Miren, dice que se quedó mirándolo fijamente. Y versículo 57, en una conversación privada, porque luego dice que es pública, va y dice, también este estaba con él. Es interesante que acá una simple criada, en estos tiempos de la Biblia, era socioeconómicamente una persona baja. Es usada para derribar y darle a Pedro el tiro de gracia de su excesiva confianza y vulnerabilidad. No fue una persona de rango, no fue un policía del templo, no fue ni siquiera el sumo sacerdote, fue una simple criada. Esta mujer puso en evidencia su falta de fe, su cobardía y su falta de amor a Cristo. Y hermanos, acá esto está el punto acá de la enseñanza, la implicancia del texto. Aquí se ve el fruto de la vulnerabilidad espiritual de Pedro. Se está viendo el fruto de la vulnerabilidad espiritual de Pedro. Cómo estaba el corazón de Pedro ahí en el patio. Pero vimos recién que Pedro, la negación de Pedro, la caída de Pedro, no se está dando en este momento. Se dio ¿dónde? En el aposento alto. Señor, que venga Satanás. Yo voy a ir a la cárcel y no solamente, sino voy a morir por vos. Pedro, orá. No, Señor, ¿para qué orar? Yo soy mejor que ellos, Pedro. Ellos te van a dejar, yo no. Y ahí vemos a Pedro. Nunca estás en una posición más vulnerable cuando piensas que no estás en una situación vulnerable. Vuelvo a reiterar, nunca estás en una posición más vulnerable cuando piensas que no estás en una situación vulnerable. Pedro seguramente al entrar a este patio no creía, no se sentía vulnerable. ¿Saben por qué? Y estas son las aplicaciones o las implicancias del texto. Pedro en este momento sobredimensionó sus capacidades, sobredimensionó sus habilidades, sobredimensionó su sabiduría y nunca se vio vulnerable y débil. Ese es el punto. ¿Se entiende? Él sobreestimó su capacidad, sobreestimó su habilidad, sobreestimó su sabiduría, confió en sí mismo, estaba tan excedido en su confianza en sí mismo que dice, yo nunca voy a caer. Y todas las circunstancias, y viene una criada, no había tanta presión en eso, y le tira el tiro de gracia, y toda su confianza se derrumbó como un castillo de naipes. Y hermanos, ¿no es así nuestra vida? Sobredimensionamos muchas veces nuestras capacidades. Yo tengo 30 años de creyente, pastor. Tengo cuna bautista. Estudié en un seminario. Soy pastor hace 10, 15, 20, 50 años. Soy maestro de escuela dominical. Tengo un ministerio precioso.
Parece como que eso son nuestras cartas de presentación muchas veces, ¿no? Como si eso nos fuera a librar del pecado diario. Una excesiva confianza en sí mismo. Y mientras miramos el texto, examinémonos ante el peligro de una excesiva confianza espiritual en nosotros mismos. Hermanos y hermanas, todos somos Pedro. Todos somos Pedro. Pedro amaba al Señor, eso vamos a ver ahora, y se evidencia su amor al Señor, porque él sigue luego al Señor. Y como dice el texto, él estaba dispuesto, en la carne está dispuesta, ¿no? Pero somos débiles. Pedro sobreestimó que su carne es tan potente que necesitamos de su poder y su gracia para poder estar en pie. Pedro estaba entre el miedo y el amor al Señor. Él acá está demostrando que el Señor se equivocó. Él no lo iba a dejar. Eso fue lo que dijo. ¿Se acuerdan que le hemos leído recién? Y miren ahí, él se estaba calentando en medio del frío, su cuerpo, pero no podía calentar su corazón, dice el Señor, porque estaba confiando en sí mismo. Estaba confiando en sí mismo. Por eso es interesante ver en la Biblia, Pablo dice en 1 Corintios 10, 12, ¿notaron ese detalle? El que piense que está firme, no el que está firme. El texto dice el que piensa que está firme. Uno mismo piensa, yo estoy firme. No dice él es firme o está firme. Él se considera firme. Él cree que está firme. Mire, que no caiga. Pero miren ahí, versículo 57, pero él lo negó, dice ahí, diciendo, mujer, no lo conozco. ¿Qué hizo Pedro acá? Pedro mintió, ¿o no? Pedro mintió. Pedro no lo conoce al Señor. Pedro no lo conoce. Él lo negó de la forma más cínica. Él está mintiendo de la forma más descarada. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, no lo busquen. Él dice, no lo conozco. Juan dice, no soy su seguidor. Yo no soy su seguidor. Lo interesante de esto es que Marcos registra que al mismo momento que él niega a Cristo, en esta negación, Lucas no lo dice, cantó un gallo. Porque Marcos dice que 2 gallos cantaron. Pero en la primera negación acá, cuando miran ahí el texto, dice, mujer, no lo conozco, Marcos dice que cantó un gallo. Presten atención a eso. Luego vamos a volver a eso. ¿Qué significa eso? Y al ver el cuadro general de esta, hermanos, esta historia no la podemos despegar de lo que está pasando con el Señor. Es interesante. Son como hilos que se entrecruzan. Son como hilos, ¿vieron ahí los hilos de lana? ¿No vieron los bollitos? Las que tejen saben eso. Y los evangelios son así. Son 4 hilos diferentes con 4 colores diferentes que se van entrelazando, se van hilando y luego terminan un precioso cuadro que es un suéter. Y acá es un precioso cuadro de que muestra lo que es la gloria de Cristo. Y es interesante que miren el versículo 54, dice que lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. La casa es la casa de Anás, eso lo registra Juan capítulo 18. Ahí es donde el Señor es interrogado y dice que llevan testigos falsos que ni aún concordaban entre sí. Dice, sí, él dijo que va a derribar el templo en 3 días, de noche, ilegal, estando los ancianos, los escribas, los fariseos, y luego él le dice, el sumo sacerdote le dice al Señor, ¿tú eres el Hijo de Dios? Tú lo dices. Y él luego declara, no, yo soy el Hijo de Dios. Me verás sentado a la diestra del Padre Todopoderoso.
Qué interesante, ¿no? Que mientras que Marcos dice que Pedro está abajo y el Señor es como que está en un primer piso. O sea, mientras el Señor está declarando la verdad, Pedro está mintiendo y negando al Señor. El Señor está de pie diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Pedro está calentándose y diciendo: no lo conozco. Y ahí se mezcla lo que es la naturaleza de Dios y la naturaleza humana. Por eso Salmo dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque somos mentirosos. Y aún como creyentes somos mentirosos. Muchos dicen: no, pero Pedro no era creyente porque no tenía el Espíritu Santo. Pedro era creyente. ¿Saben por qué? Porque Pedro en Mateo 16 confiesa algo que casi nadie dijo en el Nuevo Testamento. Este Pedro dice: no lo conozco, dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, dice la Biblia. Porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Pero él dice: eso sí, no lo conozco. No lo conozco. Hay un hermoso cuadro ahí. Mientras él lo niega, Cristo está de pie diciendo la verdad, porque él es la verdad. No le conozco. Pero Pedro, él no fue el que te llamó de entre las redes. No te dijo: vení, caminá sobre las aguas, y Pedro caminó y cuando sacó su vista se hundió. ¿No fue el que sanó a tu suegra? ¿No lo viste en gloria en Mateo 17 con Jacobo y con Juan? Y Pedro decía: bueno, hagamos 3 enramadas, Señor, que nos quedemos acá. Y a pesar de todo eso lo negás. Y hermanos, vuelvo a reiterar, quiero que nos veamos ante el espejo de la Escritura y quiero que vos saques a Pedro y nos veamos nosotros ahí, porque somos iguales a Pedro. El Señor lo ha llenado de bendiciones a Pedro, lo ha salvado, le ha dado de su gracia, caminó con él, fue de su círculo íntimo, y sin embargo Pedro está diciéndole: no lo conozco. Y nosotros somos iguales así. Quizás no lo negás delante de mucha gente, pero lo negamos pecando. Porque Dios nos bendice, nos colma de bendiciones, nos da de su gracia, nos da de su misericordia, y cuando pecamos contra nuestras esposas, contra nuestros esposos, contra nuestros hijos, somos iguales a Pedro. También leía en la semana y decía: bueno, pero Pedro cayó por culpa de los que lo incitaron a decir que no lo conocen. No, hermanos. Pedro no cae por culpa de la criada, que son las circunstancias que lo rodeaban. Pedro cae por lo que había en su corazón. Su corazón estaba lejos del Señor. ¿Por qué? Porque confiaba en sí mismo más que en el Señor. Y las circunstancias que lo rodeaban solamente fueron los disparadores para ver lo que había en su corazón. Y eso pasa en nuestras vidas. Y le echamos la culpa a las circunstancias. O la culpa la tiene el otro siempre. Y es mi esposo que no es amoroso, y es mi esposa que no me tiene paciencia, y son mis hijos que pasa esto, y es mi falta de trabajo, o mi trabajo que no me reconoce, o es la iglesia que no me llama y no visita, o estos pastores que son malos, y siempre los otros y las circunstancias. Pero el problema no son las circunstancias. Esos son los disparadores de lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón. Esta lección de Pedro se resume en el Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿No se ve esto en la vida de Pedro? Pedro fue quebrantado. Pedro cayó. Pero antes estuvo la soberbia y estuvo la altivez de espíritu. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros caemos,
no es de golpe. Es porque caminamos en orgullo y caminamos en soberbia con el Señor. Pero lo interesante de las negaciones de Pedro es que una lleva a la otra y una es peor que la otra. Miren lo que dice el versículo 58, por favor. Y 59. No, 58 solo. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Un poco después, seguramente Pedro ahí en la primera negación se ocultó un poco ahí en el patio para que no lo reconozcan. Dice que viéndole otro, miren ahí, dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Aquí Lucas dice que fue un hombre, porque miren el artículo dice otro. Marcos dice que una sierva. Mateo dice la criada del sumo sacerdote. ¿Cuál tiene razón? Los tres. Porque acá, hermano, lo que usted está viendo es que ya un grupo de personas, ante la primera pregunta, se le va encima a Pedro. Y es como que una pelea está solo y vienen varias personas que preguntan a la vez. Y los evangelios toman la óptica de cada uno de la cual ellos van escribiendo. Se van complementando. Y eso es lo que está pasando. Pero Lucas dice acá, Lucas ve a un hombre. Tú también eres uno de ellos. Todos. La primera negación, la acusación la hace una criada en privado. Acá se hace pública y general. Pedro tiene a una criada, a la doncella y a un hombre preguntándole todos a la vez. Como que Pedro se siente un poco, paren. Muchos le lanzaban preguntas al mismo tiempo. Pero lo interesante de esto, hermanos, es lo que dice Mateo. Le leo Mateo capítulo 26. Dice: saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, con juramento, diciendo: no conozco al hombre. La primera vez, Pedro negó al Señor, mintiendo. Ahora está mintiendo, pero está haciendo un juramento. O sea, a medida que las acusaciones aumentan, sus negaciones aumentan. Él no va a pasar esta prueba porque no pudo decir la primera a una persona, a una simple criada: sí, yo estoy con él. Sí, lo soy. Y así muchas veces en nuestra vida, por ahí aplicando también este punto, ¿no? Cuando viene la prueba, de sorpresa, porque a Pedro lo tomó así, y no aprendemos de ella, se repite. Porque Dios en la prueba quiere demostrar no lo que Él quiere saber, lo que ella sabe, sino lo que yo hay en mi corazón. Limar mi carácter, confesar mi pecado, mis reacciones, si realmente no estoy siendo agradecido. Algo en la prueba de Dios me quiere pulir, pero si no aprendo se repite. Y Pedro una vez más acá está mostrando el fruto de su arrogancia espiritual, de su confianza en sí mismo. Y muchas veces, hermanos, tenemos que ser sinceros, y muchas veces no te ha pasado decir: ¿pero por qué hice esto? ¿Por qué traté de decir a mi esposa? ¿Por qué soy así con mi hijo? O hasta el punto de decir: ¿por qué robé esto? No, pastor, los cristianos no roban, ¿no? ¿Por qué mentí así? Porque descuidé mi relación con Dios y no me aferré a los recursos de su gracia que Él me da para crecer y para aprender. Porque creo que soy fuerte. Porque no me afecta eso. ¿Saben cuántas veces escuchamos eso? Nosotros tenemos que considerar a nosotros mismos primero como pastores, pero muchas veces tenemos que aconsejar:
Hermano, fíjate, quizás esto donde estás yendo no te está conveniendo. Fíjate, no pasa nada. Ese es el término nuestro, ¿no? No pasa nada. Fíjate, ten cuidado con esto. No, estoy bien. Hermano, ¿qué te pasó? Estamos orando, no te vimos el domingo. No, pero estoy bien, estoy leyendo la semana con mi esposa, ¿eh? Estoy bien, ¿eh? No pasa nada. Vuelvo a reiterar lo mismo, no somos como Pedro. Es así. Y Pedro, la primero pasó de mentira, y después pasó de mentira a juramento. Él juramentó diciendo, yo te lo juro, le faltó jurar por la familia, por la esposa, por la hija, te lo juro, Dios, no lo conozco. Miren el versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Acá está la tercera negación. Pero hermanos, es significativo lo que Lucas detalla. Miren lo que dice ahí, como comienza el texto. Como una hora después. ¿Después de qué? De la segunda negación. O sea, eso le dio tiempo a Pedro de quizás recapacitar de lo que él estaba haciendo. De confesar su pecado. De arrepentirse genuinamente. Pero no lo hizo. Por eso, vuelvo a reiterar lo que Marcos dice. En la primera negación, Marcos dice, y cantó un gallo. Eso también es muy significativo. ¿Saben qué pasó con Pedro? Seguramente Pedro no escuchó el primer gallo. Porque el segundo sí, vamos a ver ahora. No lo escuchó. No escuchó las advertencias del Señor. No tuvo ese tiempo de una hora después de decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? No siguió, pero no escuchó. Pero tenía el tiempo de arrepentirse y no lo hizo. Pero por alguna razón, no sé por qué, él no se va de ahí. Pedro amaba al Señor. Él sabía que lo que el Señor le había dicho se estaba cumpliendo. Recuerden que esta historia se entreteje con lo que está pasando en el cuarto de arriba seguramente. Y seguramente Pedro está escuchando los gritos diciendo, blasfemo, porque esa era la acusación que le estaban haciendo al Señor. Y ahí está Pedro. ¿Sabemos quién es este hombre? Miren el versículo 59 de vuelta. Vamos a leerlo de vuelta, por favor. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Bueno, este hombre, Lucas no lo dice, dice otro, afirmaba, dice, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. ¿Cómo saca esa conclusión? Bueno, Juan lo dice. Miren, le dice, un poco después, dice, acercándose lo que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. A maldecir y a jurar. Qué bárbaro. Pasó de la mentira a mentir con juramento. Y ahora a mentir, a maldecir y a jurar. Cada vez se embarraba más Pedro. Cada vez estaba más lejos de todo. Pero lo interesante de esto también es que esta persona lo había visto a Pedro. Miren la soberanía de Dios. ¿Por qué le dice eso? Acompáñenme a Juan 18 para leer. Juan capítulo 18. Por eso, hermanos, los 4 evangelios es como
se entretejen y hace una historia preciosa de todo esto. Cada uno bajo su perspectiva. Juan capítulo 18. Versículos 25 y 26. Por favor. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Pero ¿vieron el detalle de Juan? Juan le dice: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente justamente ¿de quién? De Marco. ¿Quién es Marco? El que le cortó la oreja. Este es el que Lucas está diciendo acá en Lucas 22. El que le está diciendo: vos sos un seguidor. ¿Sabes por qué? No te descubre tu aspecto físico, te descubre tu tonada. Tú eres Galileo. En los tiempos de la Biblia, los galileos eran en la parte norte, eran los más menospreciados por los de Judea. Pero tenían una tonada, un acento. Es como que acá en Argentina le decimos: vos sos cordobés. ¿Escucharon la vez hablar un cordobés? A los hermanos venezolanos, después les voy a decir cómo hablan los cordobeses. Tiene una tonada que lo sacás enseguida, o como un correntino, o como un mendocino. Entonces acá le están diciendo: vos sos Galileo, vos estabas con él. Yo te vi a vos. ¿Dónde? En el huerto. Vos sacaste la espada y le cortaste la oreja a mi primo. Miren lo que dice Pedro ahí. Y ahí estaba Pedro, ¿no? Entonces dice ahí, una hora después, verdaderamente también estaba con él porque era Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y le vuelvo a leer lo que dice Mateo. Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Pedro se está convirtiendo en un ateo y en un blasfemo. De la boca de Pedro no había salido la confesión más maravillosa del Nuevo Testamento. Tú eres hijo... ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? Tú eres el hijo del Dios vivente. De los labios de Pedro no había salido cuando el Señor en Juan 6 le dice: ¿quieren irse? Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro está maldiciendo y jurando. Hermanos, acá vemos, emana la doctrina degenerativa del pecado. Nos engañamos a nosotros mismos cuando decimos: hay un pecado, no pasa nada. La Biblia dice: hay un pecado, y un pecado trae otro pecado. Porque si vos, Dios no quiera, adulterás contra tu esposa, seguramente le vas a mentir. Si vos robas algo, también seguramente viene ligado a la mentira. Y se me viene el ejemplo del rey David. ¿Se acuerdan? El rey David mintió, mandó a matar a una persona y adulteró. El pecado en nuestras vidas es degenerativo. Un pecado te va a llevar a otro pecado. Un pecado me va a llevar a otro pecado. Y si no se corta ese círculo vicioso, te engañas a vos mismo. Nos engañamos a nosotros mismos, dice la Biblia. Pecado solo trae más pecado. La Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. Engañoso es el corazón y perverso. Y en el Salmo 1 usted ve también acá esto, lo que emana de Pedro, lo que dice de Pedro, lo que dice la Biblia de la doctrina del pecado. Todo casi lo sabemos de memoria. Bienaventurado el varón. ¿Qué dice primero? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni en camino después de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Del consejo pasás al camino, y del camino pasás a sentarse con el pecado. Ese es el proceso del pecado. Del consejo de los malos pasás al camino, pasamos. Y del camino pasamos a sentarnos con ellos. Y el Salmo luego dice, ¿no? ¿Cuál es la aventuranza? Sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero miren ahí, versículo 60. Y Pedro dijo, el 61, entonces, esto es precioso, hermano. Acá hay muchas lecciones también para nosotros. Vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas es el único que registra este incidente. Juan dice que el Señor, recuerden, hay un patio, están las casas linderas, seguramente Anás vivía acá y Cafás vivía acá, eran parientes. El Señor está en la casa de Anás, juzgado. Ahí dice que lo escupieron, ahí dice que lo golpearon. El Señor comienza su rostro a desfigurarse. Luego sale de la casa de Anás por ese patio. Juan 18 registra eso. Y en el mismo momento, miren ahí el versículo 60, que Pedro está diciendo, no lo conozco, no sé lo que dices. Sale el Señor. Y la mirada del Señor se entrecruza con la mirada de Pedro. Y el gallo canta. Es lo que dice el texto. 61. Y ahí en ese momento ese Pedro se acordó de la palabra del Señor, que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 34 que hemos leído recién. La advertencia que el Señor le ha hecho. Impresionante. Siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo habrá sido esa mirada, no? Pedro mirando el rostro escupido del Señor, porque fue escupido, y solamente se empezaron a ver los síntomas de los golpes en su cara. Y ahí está la mirada de Pedro y la mirada del Señor. Yo no creo que haya sido una mirada de odio, pero sí que haya sido una mirada de dolor del Señor. Y ahí vemos esto, ¿sabes? Eso es Lucas registra eso, ¿no? Y Pedro seguramente no está mal por lo que había pecado, seguramente sí. Pero la idea es, ¿a quién le había fallado? ¿A quién le había fallado? Pedro no tomó en serio las advertencias. Pedro no vio lo mal que era su corazón y mi corazón. Pedro no oró, porque Pedro entendía que no le hacía falta. Pedro durmió. Pero la historia no termina así. Versículo 62. La restauración de Pedro, de su excesiva confianza. Esta es una historia vergonzosa, trágica, triste, pero no termina así. Y Pedro, versículo 62, saliendo fuera, seguramente fue a un lugar solo, oscuras, buscó algo ahí en el patio que nadie lo viera, lloró amargamente. La palabra llorar amargamente es sollozarse a gritos. Pedro está llorando como un niño solo. Pero este no es el verdadero Pedro. Pedro amaba al Señor. No era igual a Judas. Judas, su conciencia no regenerada por lo que hizo, lo llevó a irse y a ahorcarse. Pero Judas no conoció al Señor. Pero la historia que aquí vemos finaliza en Juan capítulo 21. ¿Me acompañan ahí? Y con esto terminamos en la restauración del Señor. Vamos a leer algunos textos, nomás vamos a predicarlos porque esto es, hay muchos tesoros acá, es para hacer otra predicación de Juan 21. Les sitúo rápidamente el contexto. El Señor es crucificado, luego resucita, se aparece 2 veces a ellos,
Y en Mateo 28 le dice, vayan al monte en Galilea y esperen. Los discípulos van ahí, pero luego, ¿qué hacen? Desobedecen. Y se van acá, donde están acá. Miren, versículo, dice que está 3, Simón Pedro le dijo, yo voy a pescar. ¿Y qué hicieron nosotros? Vamos, Pedro, lo siguieron. Pedro era el líder. Vamos contigo. Fueron, entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él le dijo, bueno, echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no lo podían sacar la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, quien es Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la cantidad de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Esto es precioso, hermano. Pedro negó al Señor 3 veces. El Señor se aparece a ellos 2 veces luego de ser resucitado. Y le da una orden tan simple diciendo, vayan a un monte y espérenme ahí. ¿Hay algo grandioso en eso? No. ¿Ellos qué hacen? Desobedecen. ¿Y Pedro qué dice? No voy a pescar. Bueno, lo otro que dice, vamos con vos. Están ahí pescando y aparece el Señor. Dice ahí, miren, eso lo dice el texto. Va a la playa. Ellos están pescando, no pescaron nada. Juan le dice, es el Señor. Pedro se ciñe la ropa porque estaba pescando solamente, y se echa al mar. ¿A dónde se echa al mar? Va en busca de la orilla. Va a buscar al Señor. ¿Saben lo lindo de Pedro? Que así como tenía la capacidad inmediata de pecar, buscaba inmediatamente la restauración del Señor. Ese es el verdadero Pedro. Buscaba ser restaurado por el Señor. No se ponía en el papel de víctima y la autocomplacencia. Decir, no puedo con esto, ¿para qué voy a leer eso? ¿Para qué esto? ¿Para qué orar? No. Buscaba ser restaurado. Y observen esto. Pedro le negó 3 veces. Pedro desobedece la orden del Señor. El Señor está en la orilla. Versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. Y ¡pam! ¿Quién hizo eso? El Señor. ¿Saben lo que hizo el Señor? Les preparó un desayuno. La parte ofendida, la parte de la cual pecaron, que es Dios, toma la iniciativa y en vez de esperarlo con un garrote en la orilla, lo espera con un desayuno. Así es el Señor. Así es el Señor con los suyos. Y no solamente le espera con un desayuno, sino que le sirve. Subió, versículo 11, Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153. Pedro solamente era un hombre rudo, era un pescador. 100 tanto no se rompió la red. Le dijo Jesús, vengan, coman. Ninguno se atreve a ir. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, dice. Y así mismo del pescado les sirvió. Pero no habían pecado contra él. Yo creo que el Señor lo estaba preparando para ellos. Los estaba preparando. Hay una gran lección acá. Que sabe que cuando ofendemos al Señor y pecamos, el Señor está dispuesto a perdonarnos y a restaurarnos. Porque lo que primero necesitamos es un golpe y Él nos prepara un desayuno. Pero Él, ¿por qué hace eso? Porque ve un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. ¿Para quién pecamos? Y luego está la famosa cuadro y texto que se acuerdan ahí, versículo 15. Comieron, Jesús le dijo, Simón Pedro dijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. El Señor utiliza el verbo agapao, Pedro usa el verbo fileo. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas incondicionalmente? Yo soy primero en tu vida más que todo. Y Pedro dice, Señor,
tú me caes bien. Ese es el punto. Y después dice la segunda vez, Pedro dijo, ¿me ama más que esto? Sí, Señor, tú sabes que me caes bien. No le puedes decir, tú sabes que te amo, si le había cabido, recién había desobedecido. Y ya al último el Señor dice, Pedro, ¿me amas? Pone en duda ese tipo de amor que Pedro le está confesando. ¿Realmente yo te caigo bien de verdad? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mi cordero. Pedro, no eres un pescador, eres un pastor. Yo te convertí en eso. Deja tu antigua vida y vive para mí. Deja tu antigua vida y vive para mí. Deja eso, Pedro, yo te llamé a otra cosa. Y ahí está terminando, ¿no? Y vemos la vida de Pedro que está siendo transformada por el Señor. El mejor de los sermones, utilizado por Dios, y 3.000 personas se salvan. Y la historia cuenta que Pedro, 30 años más tarde, muere crucificado boca abajo porque no se considera digno de cómo murió el Señor. Y termina diciendo en segunda de Pedro, en su segunda carta, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe como la nuestra. ¿Pero no falló esa fe? Sí que falló. Pero el Señor lo restauró. Y así es nuestro Señor. El Señor está dispuesto a restaurarnos si confesamos nuestros pecados y estamos prontos a pedir su perdón. Pero la lección de hoy es no confiar en nosotros mismos. Si estás en ese camino de confiar en Dios, te dice para y arrepentite y volvé al Señor, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, gracias te damos por esta gran historia, Señor, en tu palabra. Pero, Señor, oramos para que veamos el Pedro que hay en nosotros. ¿Cuántas veces, Señor, vivimos confiando en nosotros, en nuestra vida, en nuestra manera de criar a nuestros hijos, en nuestra sabiduría, en nuestra manera de cómo tomamos decisiones? Y muchas veces, Señor, estamos apoyados en nuestra propia prudencia, Señor, pero no nos fiamos de ti. Señor, libranos, Señor, de este proceso, Señor, degenerativo del pecado. Todos los días luchamos con eso, Señor. Queremos sentirnos débiles, pero fuertes en ti. Ayúdanos, Señor, a no ser autosuficientes, orgullosos, y a depender cada minuto, cada día de ti, Señor. En eso consiste la vida cristiana. Y, Señor, si hay personas que están en ese proceso, Señor, en el cual vimos en la vida de Pedro, pido, Señor, que le hayas hablado, que se arrepientan de sus pecados, Señor, y realmente tú lo restaures. Señor, qué bueno que eres. Muchas veces tenemos un concepto malo tuyo, Señor, entendiendo que estás con un garrote, pero estás pronto a perdonarnos y nos preparan un desayuno. Gracias, Señor, por tu paciencia, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque realmente no usarías a nadie de nosotros, porque todos somos como Pedro. Pero tú, Señor, nos restauras, nos limpias y podemos ser usados por ti. Para tu gloria, Señor. En el nombre